Entrevista a Alfredo Bryce Echenique. La esposa del rey de las curvas es un nuevo libro tuyo. Cuéntanos algo de ese libro, lo que contiene, lo que lo motivó. Bueno, son 10 cuentos. En realidad yo estaba nostálgico del género de cuentos. Mi primer libro fue un libro de cuentos, el segundo fue una novela, el tercero un libro de cuentos, y siempre quise pues mantener esa alternancia, digamos, entre el cuento y la novela. Pero después la vida que hace escribir más novelas y memorias y mil cosas más. Y los cuentos, pues no. Hacía tiempo, desde el año 2000, que había publicado Guía Triste de París, no había publicado un libro de cuentos. Y ahora, pues estoy feliz porque he terminado este libro. Son 10 cuentos muy distintos, muy distintos. Es imposible, te tendría que contar uno por uno, porque no tiene nada que ver uno con otro. Lo único que sí es que hay 5 cuentos que son cortos, digamos que tienen 10, 12 páginas, y hay 5 que son largos, que sí tienen incluso más de 30, casi 40 páginas. La literatura nace de una insatisfacción, has dicho hoy. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Pues en efecto, mira, justamente el cuento que da título a este libro, La esposa del rey de las curvas, es que es la satisfacción que le da a una persona una insatisfacción o herida previa. Se dice, lo dice Camus, Albert Camus, el hombre rebelde, que los escritores nos escribimos porque los lectores, por eso nos leen también, y los escritores, pues queremos insubordinarnos con 3 ideas del absurdo de la vida, que es que te mueras y ese día se cumpla tu destino y tú nunca lo sepas, pues ya estás muerto. Y que por eso se escriben novelas y cuentos, porque ahí sí el personaje cumple su destino, empieza y termina su vida, y el lector reconoce, y el autor también, y por eso esas ficciones, o sea, mentiras escritas en prosa, que son las novelas y cuentos, son tan leídas por los seres humanos en cualquier continente. Y después de Rey de la Curva, pues justamente la historia de un chico que ve que su papá es incapaz a pesar de que tiene un carro fabuloso, exacto, al del rey de las curvas de la época, que era un corredor que existió realmente llamado Arnaldo Alvarado, que daba las curvas como nadie, a unas velocidades altísimas, etcétera. Las carreras de automóviles, y cuando su papá pues, no está a la altura porque no quiere arriesgarse ni su vida ni la de su hijo, subiendo la velocidad de ese automóvil a límites prohibidos por la ley, digamos así, el chico al día siguiente pues, se va a su colegio y cuenta que su padre es el rey de las curvas, o sea, el verdadero piloto de automovilismo que existe en esa época, y es la historia de cómo nacen los cuentos, ¿no? Cómo se encarna ese cuento. Es la historia de un hecho real, un hecho autobiográfico que he convertido en cuento. ¿Qué significó para ti Julio Cortázar, la obra de Julio Cortázar en tu narrativa? Bueno, sobre todo significó, frente a los grandes escritores del boom, la ironía, para empezar, y el cosmopolitismo, que es tan latinoamericanos pues nos movemos, viajamos, somos descendientes de muchas culturas, y por eso queremos siempre llegar a las fuentes de estas sabidurías, como pueden ser las grandes ciudades faro de literarias del siglo XIX, del siglo XX, como era en aquella época del boom París, ¿no? Y bueno,
Pues entre los escritores eran todos muy graves, muy serios y hablaban todos solo de su país. Cortázar era el único que hablaba y tenía la generosidad como Picasso, que se robó las artes americanas y las africanas y hizo de Picasso un híbrido gigantescamente genial, ¿no? Pues Cortázar era un hombre que de Cortázar hizo un híbrido que hablaba de París y de magia con ironía, con humor, pero para contarnos mejor la Argentina finalmente, ¿no? Entonces yo creo que las limitaciones que le encontré al búnker, que fueron el espíritu del patio trasero de mi casa, ¿no? Hablaré siempre de mi país, y el segundo, con gravedad, ¿no? Cortázar decía, yo no sé qué le pasa a los latinoamericanos, que no bien quieren ser escritores, se ponen serios, ¿no? ¿Qué nos rescatará del humor?, decía Cortázar, ¿no? ¿Por qué el humor tendrá que ser privilegio siempre de Borges y de los anglosajones, ¿no? Y él pues fue el primer escritor irónico, y leyéndolo yo dije, oh, ya encontré mi vena, y empecé a reírme de mí mismo para empezar. Y de ahí me he reído mucho escribiendo dentro de mi vena. Mi vena ha sido la ironía, no ha sido el humor cruel que se ríe del manco, del cojo, del que se cae, no. No es el dardo envenenado del gran Quevedo, es la plumilla de bádminton, ¿no? Que revolotea y puedes observar y mirar el mundo, ¿no? De Cervantes. ¿Echas de menos el humor en la literatura hispanoamericana actual? Yo creo que lo hay. Lo hay, y hay mucho más que en la de los escritores del mundo. Ya se mueven esos escritores de hoy más por terrenos cortasarianos, llamémoslo de alguna manera, y yo llamo, y también grandes críticos académicos de universidades americanas, como el puertorriqueño González Pérez, una literatura sentimental, una literatura en que se explora la risa y las lágrimas. Tú te ibas a radicar en Perú definitivamente hace unos años, si mal no recuerdo, lo dijiste, y bueno, tu vida oscila entre España, Lima. ¿La verdadera patria en Perú te sientes un extranjero, o la verdadera patria son tus amigos de allá de Lima? No, mira, yo me he ido a radicar en todos los sitios donde he vivido, que creo que son 25, donde he llegado a decir, aquí me vengo a radicar. Pero como dijo una vez una periodista española, Bryce en sus ires y venires no sería Bryce. O sea, yo llego, me radico y me largo. Incluso construyo una casa, luego la vendo fatal, ¿no? Por irme corriendo, ¿no? O sea que ahora me voy a radicar en el Perú una vez más me radicaré, pero yo creo que aparte de ser radical, no he logrado mayores pruebas de mi radicalización. Y para finalizar, ¿qué recuerdo tienes de Palma de Mallorca? Entrañables, fueron los mejores veranos de mi vida, los de Palma, la famosa villa, Quinta Rosana, donde pasé en Formentor en la década de los 80 y los 90, los veraneos más lindos, con amigos más maravillosos, y realmente pues ahí se quedó eso, y aún tengo alguna vaga esperanza de volver, ¿no? Pero la gente se fue, se fueron. No sé, es un poco como
esa riviera donde estaba la gente más rica del mundo, eran casi todos latinoamericanos. Ustedes como son los ricos en Latinoamérica, se acaban de la noche a la mañana. Yo era el único que no era rico, por lo cual era el que mejor vivía, ¿no? Además les llamaba siempre antes de ir, ya han arreglado todo, incluso el exprimidor del zumo de naranja funciona bien para ir. Me burlaba de ellos. Estaban jugando a la bolsa, ¿verdad? El único que estaba en el yate era yo. Era el compañero para las horas de reposo, ¿no? Pero tenía una lancha arriba, que era una maravilla, la única lancha con timón volante de automóvil de James Bond. Era una maravilla, tú eres el James Bond de la bahía del Formentor. Y espero volver a eso, ¿cómo no? Pero a veces desespero. Gracias, Alfredo. Muchas gracias, muchas gracias. Ya nos vemos en Santiago. Sí, en la Feria Chilena del Libro. En la Feria Chilena del Libro.